Bienvenidos, bienvenidas. Les propongo realizar ejercicios de integrales de línea, tanto de campos escalares como vectoriales. Aquí les presento los enunciados de los dos ejercicios, donde el primer ejercicio está relacionado con una integral de línea de un campo escalar y el segundo, una integral de línea de un campo vectorial, al cual le vamos a dar una vuelta de tuerca al momento de la resolución. En principio repasemos un par de cosas. Primero, cómo calcular una integral de línea de un campo escalar, pensando en que estamos evitando en esta presentación todo el proceso previo que de alguna manera le da sentido a esta fórmula final. Siendo f entonces una función continua sobre una región que contenga una curva suave c, función que puede ser en principio tanto una función de 2 variables como de 3 variables, si contamos con una parametrización de la curva c, la integral de línea de esta función f a lo largo de la curva c se va a poder calcular a partir de la integral definida desde a hasta b, donde esos numeritos a y b son justamente los extremos sobre los cuales varía el parámetro t utilizado en la parametrización, de la función evaluada en cada punto de la curva, es decir, f en x de t y de t, o f en x de t y de t z de t si la curva está en el espacio, multiplicado por este numerito que es el módulo de r' de t, es decir, la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, en el caso de ser una curva en R2, y si la curva está en el espacio, por supuesto, agregamos un término más. Importante recordar que la integral de línea no depende de la parametrización utilizada de la curva. Si en cambio ahora el campo f es un campo vectorial, también continuo, definido sobre la curva c, de la cual también contamos con una parametrización donde el parámetro t varía dentro de un cierto intervalo entre a y b, la integral de línea del campo vectorial se va a definir a partir de la integral de línea del campo escalar obtenido de hacer el producto justamente escalar entre el campo y el vector tangente unitario a la curva. Es decir, lo vamos a poder hallar a partir de calcular la integral definida desde a hasta b de, a partir de algunas cuentitas internas que estamos esquivando escribir en este momento, de la expresión del campo vectorial evaluado en los puntos de la curva escalar r' de t, el vector tangente a la curva en cada parámetro t. Recordemos un par de cosas. Si el campo vectorial f representa un campo de fuerzas que actúa sobre una partícula que se traslada a lo largo de la curva c, la integral de línea de este campo vectorial va a representar el trabajo realizado por ese campo de fuerzas justamente para mover esa partícula a lo largo de la curva. Por otro lado, sabemos que al momento de trabajar con una curva y con ella asociar una parametrización, lo que estamos dando es un sentido de recorrido. Entonces, cuando yo trabajo con una integral de línea de un campo escalar sobre una curva c, si la curva c está recorrida en un sentido o en otro, la integral de línea del campo escalar no cambia su número final, no cambia la valoración. Sin embargo, esto no ocurre cuando trabajo con una integral de línea de un campo vectorial. Trabajar sobre una curva, pero recorrerla en un sentido o en otro, hace que la integral de línea del campo vectorial cambie justamente el resultado final. Cambia a valores opuestos. El primer ejercicio nos propone la siguiente situación. Se quiere pintar los dos lados de una cerca cuya base está sobre el plano XY con la forma de la curva parametrizada en esta ocasión como 30 coseno al cubo de t, 30 seno al cubo de t, con t perteneciente al intervalo 0 pi sobre 2, y cuya altura está dada en cada punto sobre esa curva por la función h de xy igual a 1 más y sobre 3. Por supuesto, en esta instancia lo que se pide es determinar el área a pintar. Vamos a utilizar un poquito de GeoGebra para ayudarnos a visualizar esta situación. Yo voy a estar trabajando con una curva parametrizada, donde acá tenemos la parametrización, con valores de t entre 0 y pi sobre 2. Tanto coseno de t como seno de t en ese rango de variación son valores positivos, bueno, mayores o iguales que 0. Y por supuesto entonces los pares x iban a estar en lo que sería el primer cuadrante. Vamos a visualizar cómo es la gráfica de la curva. Por supuesto que no es la idea tampoco que ustedes hagan la gráfica, no es algo pedido, pero sí interpretar que está al menos sobre lo que es el primer cuadrante. Por encima de ella lo que tengo es la gráfica de nuestra función en juego, en este caso que es z igual a 1 más y sobre 3, es la gráfica de un plano
que en este caso sobre todos los puntos de la curva los valores de z van a ser siempre mayores o iguales que 0. Y entonces lo que nos interesaría saber es sobre esta curva base, ¿quién es mi curva techo? ¿No? Para formar después todo lo que es esa área a pintar. Bueno, acá podemos visualizar esa curva techo. Voy a esconder ahora la gráfica de nuestro plano y vemos por encima de nuestra curva el techito. Les propongo ahora visualizar otro GeoGebra que me va a permitir ver mucho mejor esta situación. Ahí tienen esta cortina, este biombito del cual queremos calcular el área. Bueno, ahora hay que hacer las cuentas. Bien, ahora volvemos a esta situación en la cual tenemos individualizada bien quién es nuestra función a integrar, que es una función continua en todo R2. Tenemos la parametrización de la curva y nos va a interesar conocer quién es R' de t, en la cual, por supuesto, componente a componente lo que hacemos es derivar, ¿no? En nuestro primer caso, x de t, lo que nosotros llamaríamos x de t, es 30 coseno al cubo de t. Al derivar esa x de t tenemos esta presentación, 90 coseno cuadrado de t por menos seno de t. Estamos derivando una composición. Y lo mismo para la segunda componente. La segunda componente en esta parametrización es 30 seno al cubo de t. Al derivarla, justamente usando la derivada de una composición, tenemos 90 seno cuadrado de t por coseno de t. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? El área a pintar. Y esa área a pintar es justamente 2 veces la integral de línea de esta función sobre la curva, que era una justamente de las interpretaciones geométricas que tenía la integral de línea de una función positiva a lo largo de toda la curva. Se preguntarán por qué 2 veces la integral de línea. Y bueno, el ejercicio nos pide que tenemos que pintar los 2 lados de la cerca. Bueno, ahora a meter manos a las cuentas. Vamos a reemplazar la expresión de nuestra función en los pares x, y representados por la parametrización de la curva. La integral va a ser entre 0 y pi sobre 2, que es justamente el intervalo sobre la cual tiene sentido la parametrización. Y, por supuesto, tenemos que acompañar, en este caso, para la integral de línea de un campo escalar, con el módulo de R' de t. Y bueno, R' de t lo tenemos acá, y calcular el módulo es la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado. Por supuesto que ahora lo que hay que hacer es un trabajo totalmente algebraico, de sacar factor común algo dentro de nuestra raíz cuadrada y ver que en este caso nos queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que sabemos muy bien que eso es 1. Dentro de la raíz cuadrada, fíjense que nos va a quedar la raíz de 90 al cuadrado, coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t, dado que todo esto ya dijimos que es 1. Podemos, por supuesto, distribuir la raíz cuadrada en este caso, que es un producto. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 90 al cuadrado de 90 por la raíz cuadrada de coseno cuadrado de t por la raíz cuadrada de seno cuadrado de t. Nosotros ahí tenemos que poner esto. Valor absoluto del coseno de t por el valor absoluto del seno de t. Como estamos trabajando sobre este intervalo, tanto coseno de t como seno de t son expresiones que son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, tenemos el permiso de poder sacar las barras de valor absoluto y escribir la expresión que estaba antes aplicada con una raíz cuadrada como 90 coseno de t, seno de t. Al continuar entonces nuestro proceso de cálculo, podemos escribir esta integral, en la cual, por supuesto, ahora hay que ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Este 90 lo podemos sacar fuera de la integral, nos queda esta expresión como función integrando, de la cual tenemos que buscar una primitiva. ¿Cuál es la propuesta? Utilizar el método de integración por sustitución en esta integral definida. Entonces queda claro que tenemos que aclarar cuál es la sustitución que empleamos, cómo queda el diferencial en esta nueva variable y a la vez cómo quedan nuestros nuevos extremos de integración. Recuerden, la integral definida, cuando yo la resuelvo con el método de sustitución, tengo que tener en cuenta también que sus extremos van a cambiar. Por lo tanto, no vuelvo nunca a la variable original. Bueno, si hacemos todo este proceso, que ya ustedes lo saben hacer muy bien, nos queda una integral de una expresión polinómica, de la cual podemos buscar,
por supuesto, una primitiva de una manera muy simple y encontramos entonces nuestro resultado final, 450. Es decir, que nuestra área a pintar es 450, no sé, metros cuadrados. Si la unidad que utilizábamos era metro, 450 metros cuadrados. El segundo ejercicio nos pide calcular la integral de línea que tenemos acá presente, donde la curva está dada por la ecuación y igual a x cuadrado menos 1, que va desde el punto menos 1, 0 al punto 5, 24. Podemos pensar que esta integral de línea, que está escrita de esta manera, no es más que hacer la integral de línea de un campo vectorial, donde el campo vectorial tiene como componentes justamente a 2x seno de y como primera componente y x cuadrado coseno de y menos 3y cuadrado como segunda componente. Campo vectorial continuo en todo R2, dado que las funciones componentes son producto, suma de expresiones ampliamente conocidas continuas. Son polinómicas o trigonométricas. De la curva, para poder resolver esta integral de línea, necesito una parametrización. Sabemos muy bien que cuando esta curva se puede ver como la gráfica de una función, de una variable, podemos parametrizar con el método clásico de llamar a x de t, t, e y de t la expresión que tiene esta función, donde el parámetro t va a tener que ver con el dominio sobre el cual tiene que actuar la variable. Acá tenemos un dibujito muy pequeñito de nuestra función, que es la gráfica de una parábola a lo largo de todo un intervalo, que en este caso es el intervalo menos 1, 5. ¿Qué vamos a necesitar después de eso? Por supuesto, calcular R' de t, es decir, calcular de esta expresión paramétrica de la curva las derivadas de cada una de sus componentes. Una vez que tenemos clara toda la información, vamos justamente a pasar al cálculo de la integral de línea. En este caso, lo que vamos a hacer es plantear la integral de línea como la integral definida desde menos 1 a 5, que justamente son los extremos de variación del parámetro t, donde tanto a x y a y la vamos a reemplazar por las expresiones paramétricas que definen a la curva, y donde, recordemos, diferencial de x no es más que x' de t, diferencial de t, diferencial de y es y' de t, diferencial de t, y eso es todo lo que vamos a justamente a plantear como nuestra función integrando acá, ¿no? En este caso, ¿qué tengo? 2x, x es t, por seno de y, es decir, seno de lo que es y, t cuadrado menos 1, y acá tengo que estar multiplicando por x' de t diferencial de t. ¿Quién es x' de t? 1, por diferencial de t. Ese diferencial de t lo pongo al final, ¿no? Esa es la idea. En esta segunda parte, x cuadrado coseno de y. ¿Quién es x? T. Coseno de y, coseno de t cuadrado menos 1, menos 3y cuadrado. Menos 3 por lo que es y al cuadrado. Y acá el diferencial de y es y' de t, 2t, diferencial de t. Reacomodando un poquito la expresión, dado que 2t aparece acá como algo que puedo sacar factor común y lo dejo acá afuera, nos quedaría esta integral por resolver. ¿Cuál es la propuesta? Plantear una sustitución nuevamente en la que llamamos u a t cuadrado menos 1. Con esa sustitución y planteando muy bien cómo quedan los diferenciales y los nuevos extremos de integración, nos quedaría esta integral por resolver. Tendríamos que pensar, por ejemplo, que si yo distribuyo esta expresión acá, nuestra función integrando queda escrita de esta manera. Bueno, al momento de buscar una primitiva, me doy cuenta que de esta expresión la primitiva la encuentro muy fácil, de esta también y de esta también. La que no es tan fácil de encontrar es esta. ¿Cómo tendríamos que buscar una primitiva de esa expresión a partir del método de integración por partes, ¿no? Bueno, o puedo, ¿por qué no?, utilizar una tabla de integrales en esta instancia y ahí encuentro una primitiva asociada para esta función. Acá tenemos entonces una primitiva para toda nuestra función integrando, hacemos las cuentas y el resultado que obtenemos es este. 25 por el seno de 24 menos 13.824. No siempre los ejercicios dan 1, menos 1 o un medio, ¿eh? Pueden quedar estas cosas. A medida que vamos avanzando en contenidos en la materia, nos damos cuenta que esta integral de este campo vectorial podría realizarse de otra manera.
Previo a eso, recordemos algunas cosas importantes. Recordemos el teorema fundamental de integrales de línea, que nos dice que cuando una curva es suave, definida a partir de una parametrización, y tengo una función de 3 variables o 2, por supuesto puede ser también, donde el campo de gradientes de ese campo escalar es continuo sobre la curva, la integral de línea de este campo vectorial gradiente se puede calcular a partir de evaluar la función f en el extremo de llegada de la curva menos la función f en el extremo de partida de la curva. Es decir, aquí no queda registro de cuál fue el camino realizado para ir desde el punto inicial al final. Es decir, esta integral de línea es independiente de la trayectoria. Este teorema nos permite entonces afirmar que cuando un campo vectorial se puede escribir como un campo de gradientes de un campo escalar, lo que nosotros conocemos como campo vectorial conservativo, la integral de línea es independiente de la trayectoria. Entonces, nos va a empezar a interesar reconocer a campos vectoriales conservativos. En el caso de estar trabajando sobre R2, tenemos una manera de contemplar cuándo un campo vectorial va a ser conservativo. Si nuestro campo vectorial f tiene las componentes escalares p de xy y q de xy, es un campo definido sobre una región simplemente conexa, y estas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas de primer orden que cumplen con esta condición, entonces nuestro campo vectorial es conservativo. Veamos qué es lo que sucede en nuestro ejercicio. Nuestro campo vectorial, que ya lo habíamos presentado, tiene estas funciones componentes. Funciones componentes que tienen derivadas parciales continuas de primer orden en todo R2, dado que las funciones que están participando son funciones trigonométricas, funciones que son polinómicas. Y cuando evaluamos la derivada parcial de q con respecto a x y la derivada parcial de p con respecto a y, esas dos expresiones son iguales. Todo R2 como conjunto es simplemente conexo. Por lo tanto, nuestro campo vectorial es un campo vectorial conservativo. Entonces, es importante que gracias a eso podemos calcular la integral de línea de una manera un poquito más sencilla. Esa manera sencilla, ojo, que no esquiva cuentas. Cuentas voy a tener que hacer igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Justamente buscar una función escalar que cumpla con esta condición de que el gradiente de esa función escalar sea mi campo vectorial. Esa función escalar f que busco es la que nosotros llamamos función potencial. Bueno, vamos a hacer eso. Esa función f escalar debe cumplir que el gradiente de ella tiene que ser el campo vectorial f. Escribamos justamente esta condición a partir de este sistema que se genera donde igualamos de estos dos vectores las componentes homólogas. En este caso, entonces, la derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a la primera componente de nuestro campo f, y la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a la segunda componente de nuestro campo f. Comencemos la búsqueda, entonces, de esta función f. Si comenzamos con esta primera ecuación, de la cual uno puede comenzar con cualquiera de las dos, pero voy a optar por empezar por la primera, estamos buscando una función que al momento de derivarla con respecto a x nos quede 2x seno de y. Es decir que lo que vamos a hacer en este proceso es de alguna manera integrar parcialmente con respecto a x. Eso propone que nosotros escribamos que la función f de xy se puede escribir en principio como x cuadrado seno de y más una constante, pero una constante para la x. O sea que toda expresión que quede dependiendo de la y, al momento de derivarla con respecto a x, la derivada de eso va a ser 0. Entonces estamos muy acostumbrados a poner siempre la constante arbitraria, pero ojo que en estas situaciones esa constante arbitraria puede ser cualquier expresión que dependa de y. De esta manera lo que tenemos es una primera careta, una primera expresión para ir conociendo esta función f de xy. Expresión que la voy a utilizar a mi favor, porque ahora cuando trabajo con la segunda ecuación, se supone que yo tengo que pensar que la derivada parcial de f con respecto a y tiene que respetar ser esto, x cuadrado coseno de y menos 3y cuadrado. Pero no vuelvo a empezar de cero. Al momento de expresar la derivada parcial de f con respecto a y, ¿qué es lo que hago? Derivo parcialmente con respecto a y esta expresión que acabo de encontrar. Eso me permite entonces escribir lo siguiente.
Cuando derivo parcialmente esta expresión con respecto a y, me queda x cuadrado coseno de y más c' de y, que tiene que ser igual a la expresión que teníamos acá. Vemos que podemos cancelar en este caso estas dos expresiones y nos queda que c' de y es igual a menos 3y cuadrado. Por lo tanto, c de y tiene que ser una expresión menos y cubo más, ahí sí, una constante arbitraria. Eso hace que yo todo esto que acabo de encontrar lo escriba acá, lo traslade en esta careta y ahora sí sepa muy bien quién es, en particular, una familia de funciones potenciales. Yo necesito solo una, por acá reconozco todas. Y utilizando entonces ahora el teorema fundamental de integrales de línea, tomo una de estas funciones potenciales, por supuesto aquella en la que la constante d es 0, y la utilizo para evaluarla en los extremos de la curva. Utilizo la expresión de la función, evaluándola en el extremo de llegada, que es 5,24, menos la función en el extremo de partida, que era el punto de coordenadas menos 1, 0. Cuando hacemos las cuentas, obviamente obtenemos el mismo resultado que habíamos obtenido en nuestra primera forma de cálculo. Lindo sería que nos dé otra cosa. Así que bueno, ya saben que en esta oportunidad el cálculo de la integral de línea se podría haber resuelto a partir de la forma tradicional o a partir de la aplicación del teorema fundamental de integrales de línea. Muchas gracias por haber visto hasta el final este material y nos vemos en un próximo video.